que presenta este grupo parlamentario tiene que ver con la solicitud de la reducción del IVA del 21 al 10% para los servicios de peluquería y que consideramos, utilizando una expresión que a este Gobierno le gusta mucho, de justicia social. De justicia social porque, además, el partido que hoy gobierna, el 26 de febrero de 2014, presentó en esta Cámara una proposición no de ley exactamente igual que la que este grupo propone en esta comisión, de la que el Grupo Parlamentario Socialista expresaba lo siguiente. En septiembre de 2012 entraba en vigor una medida general adoptada por el Gobierno consistente, como todos sabemos, en incrementar el IVA del sector, que en aquel entonces era del 8%, vigente hasta el 31 de agosto, al 21%. Aquella importantísima subida de 13 puntos representó para los salones de peluquerías su hundimiento definitivo. Los motivos eran claros. Los salones que trasladaron la subida vieron desaparecer sus clientes, porque en aquel entonces no estuvieron dispuestos a pagar un incremento tan desmesurado en las tarifas de precios, en una época donde toda la economía había estado rebajándolos. Los salones que no trasladaron la subida se encontraron con que fueron ellos quienes asumieron la subida de impuestos para, finalmente, presentar fuertes resultados negativos. El margen medio de un salón entonces y ahora es netamente inferior al 13%, que finalmente precipitaron la caída y el cierre de sus negocios. Las cifras generales entonces eran muy preocupantes. Durante 2013 se cerraron más de 8.000 salones en España y se perdieron 20.000 puestos de trabajo, y que durante el 2014 se cerraron 5.400 peluquerías más, mientras tanto se destruían 14.000 empleos, provocando que aquella subida del IVA del 8 al 21%, según la Plataforma de Peluqueros Unidos de España, provocara el cierre de 13.400 peluquerías y la destrucción de 34.000 empleos. Pero es que además el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 anunció una rebaja impositiva del 21 al 10% en las transacciones de objetos de arte y también una rebaja del IVA cultural como medida para incentivar su consumo, aludiendo a que era muy importante para la economía española, que posteriormente ejecutó, olvidándose de este sector tan relevante para la economía. Y es que las peluquerías en España, señores, forman parte del tejido empresarial del país. Es un sector de pequeños empresarios y emprendedores que mantienen un número importante de empleos y que, además, es de los pocos sectores que están regentados por mujeres en su práctica totalidad. Por ello, votar negativamente esta proposición sería ir en contra no solo de las peluquerías y de la proposición presentada en su día por el Partido Socialista, sino también de un sector como el femenino, con un peso tan importante y que quedaría expuesto en estos momentos de crisis a un más que posible cierre de su negocio y, por lo tanto, se les dejaría atrás. Pero es que hoy la preocupación es aún mayor. Las peluquerías han advertido que el IVA al 21% aboca a la quiebra a 20.200 salones y supone una pérdida de ingresos de 145,5 millones de euros para el Estado, al tiempo que aseguran que la reducción del tipo impositivo supondría una inyección neta de liquidez para las micropymes y evitaría hoy en día la destrucción de 23.500 puestos de trabajo. Es por ello que solicitamos un sí mayoritario a esta proposición no de ley para la reducción del IVA del 21 al 10% para salvar un sector en una situación límite y, por como hemos expresado al principio, por ser de justicia social. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Revuelta tiene la palabra. Jiménez Revuelta. Perdón. Muchas gracias, presidente. Tras la ponencia anterior en la que se transaccionaron varias enmiendas y quedaron vivas exactamente 7, la 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10, que debatimos hoy, surgió la controversia especialmente por algunos grupos y en este en particular sobre las enmiendas 2, 7 y 9, que han comentado algunos compañeros, sobre el concepto de asesoramiento neutral, que la presente modificación de la Ley 58/2003
de 17 de diciembre, a raíz de la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2018/822 sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. El Gobierno entiende que la presente ley, en sus términos, recoge perfectamente el concepto de asesoramiento neutral y que se encuentran subsumidos como intermediarios los asesores fiscales, consultores, contables y financiadores, y que no es necesario mencionarlos, a lo que este grupo considera esencial matizar por la subjetividad en caso contrario de posible incumplimiento, ya que estos profesionales quedarían desamparados de la presente ley, ya que lo que la ley establece es literalmente lo siguiente. Asimismo, siguiendo los principios inspiradores de la directiva, dentro de los límites legales prefigurados por nuestro ordenamiento jurídico, se reconoce el deber de secreto profesional a los efectos de las obligaciones de información señaladas a todos aquellos que tuvieran la consideración de intermediarios, pero no dice cuáles, de acuerdo con la directiva, y presten un asesoramiento neutral relacionado con el mecanismo que se limite únicamente a evaluar su adecuación a la normativa aplicable. Pero, como he repetido, no matiza quiénes, por lo que consideramos muy importante reflejar los profesionales que intervienen según las enmiendas 2, 7 y 9. Esta modificación da luz verde a limitar el secreto profesional de asesores, abogados y profesionales encargados de la gestión fiscal de patrimonios y empresas mediante el establecimiento de una nueva obligación de informar, mediante declaración, de aquellas operaciones fiscales agresivas, si bien únicamente afectará a aquellas que se realicen en el ámbito internacional, sobre pretexto de luchar contra el fraude y la elusión fiscal en los intermediarios fiscales, que entendemos que se deben incluir estos intermediarios y reflejar asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras, que se les impondrá la obligación de información mediante declaración ante la agencia tributaria de aquellas operaciones, negocios jurídicos, esquemas, acuerdos, entre otros, que realicen los representados de los clientes, asesorados cuando formen parte de 2 Estados miembros de la Unión Europea. Pero, ¿hasta dónde alcanza el secreto profesional? ¿La planificación fiscal equivale a la defraudación? En relación con la primera de las cuestiones, según la Administración tributaria, el secreto del profesional a desvelar la información, instrucciones o planificaciones fiscales internacionales queda reducido al profesional encargado de un asesoramiento neutral, es decir, aquel encargo que no incluye diseño, comercialización, organización o gestión de la ejecución de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Aquellos profesionales que no procuren o faciliten la aplicación de los citados mecanismos y profesionales cuya remuneración por sus servicios no se realizan en función del ahorro fiscal obtenido a través del establecimiento de mecanismos de planificación fiscal. De esta forma, el límite del secreto profesional se reducirá a los intermediarios que presten un asesoramiento con el único objetivo de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable y sin procurar ni facilitar la implantación de medios o métodos de planificación fiscal. Con el desarrollo de la norma y el modelo de declaración determinará los datos y las concretas operaciones que formarán parte de la declaración de información. Si bien este concepto, el de asesoramiento neutral, pasará a formar parte del nuevo vocabulario de la profesión a incluir en los contratos de prestación de servicios a firmar. Por todo ello, solicitamos, y creemos muy importante, la aprobación de las enmiendas 2 del Partido Popular, 7 de Ciudadanos y 9 de Junts per Cat, que no sé si al final se hará una transaccional o se votarán por separado. Muchísimas gracias. Señorías, la solicitud de la comparecencia de la Secretaria de Estado de Presupuestos para que explique detalladamente las nuevas figuras impositivas creadas recientemente, así como las condiciones en las que éstas serán implantadas, entendemos que forma parte del control que la oposición debe exigir al Gobierno y que sucesivamente en cada mesa se está denegando toda comparecencia solicitada por los grupos y, en concreto, de este grupo parlamentario, que tenemos multitud de solicitud de comparecencias, debido
a que las mesas de las comisiones, y en concreto la de Hacienda, existe mayoría por parte del partido que gobierna y sus socios, por el cordón sanitario que se le impuso a Vox en la elección de las mesas de las comisiones. Por ello, solicitamos y queremos dejar constancia que entendemos que es muy importante que la secretaria de Estado de Presupuestos deba pasar por la Comisión de Hacienda y rendir cuentas a lo que los grupos parlamentarios tengan que comentarle. Por ello, volvemos a solicitar la comparecencia y esperamos que en la votación final consigamos que dicha secretaria pueda venir. Nada más, muchísimas gracias. Parlamentario Vox, el señor Jiménez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La triple crisis sanitaria, social y económica que acompaña a la pandemia provocada por el COVID-19 tiende objetivamente a tensionar todas las costuras sociales e institucionales del Estado. El municipalismo, por su cercanía y relación directa con la ciudadanía, representa una de las realidades institucionales y políticas más directamente concernidas en su acción diaria por esta crisis y sus efectos, constreñidos entre un marco legal dominado por la austeridad, una falta de verdadera autonomía y unos recursos claramente insuficientes. La mayoría de ayuntamientos están teniendo un difícil papel. El intento de secuestro del superávit de los ayuntamientos por parte del Gobierno le salió el tiro por la culata. Es más, supuso una derrota histórica. Y ahora, con la enmienda que presenta el Partido Popular para garantizar la suficiencia económica de todas las entidades locales, parece contrarrestar aquel duro golpe y limpiar la imagen que quedó retratada. Lo que es evidente es el desgaste que los ayuntamientos están sufriendo durante esta crisis, al ser los que más cerca están del ciudadano. Además de los asuntos que diariamente tiene que afrontar un ayuntamiento, ahora le ha tocado gestionar también el ingreso mínimo vital a través de los trabajadores sociales, que son los responsables de la tramitación y evaluación de requisitos de los solicitantes. Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, los consistorios contribuirán con unos 70 millones de euros anuales para hacer del ingreso mínimo vital una realidad. La gestión de este ingreso ha supuesto problemas con los ayuntamientos por el personal y los recursos necesarios. Este es solo un ejemplo de otros muchos. Por tanto, el desgaste y coste que sufren los ayuntamientos es evidente, por lo que garantizar la suficiencia económica de todas las entidades locales y crear un fondo, como transferir una parte proporcional de los fondos europeos a las entidades locales, nos parece razonable, siempre y cuando sirva para ayudar a los más necesitados y perjudicados por esta pandemia, así como a los autónomos y pymes con mayores dificultades, y no se utilicen para incentivar chiringuitos afines y redes clientelares muy típica de la vieja política. Y para finalizar, me gustaría decir a la señora portavoz de Podemos, que ha manifestado sobre la PNL, sobre las peluquerías, presentada por el Grupo Vox, diciendo que es populismo y que lo hacemos por criterios partidistas y que se presenta como adalid del feminismo, ese al que con su no pretende representar. Pero yo me pregunto, ¿y la que presentó el Partido Socialista en 2014 también lo es? Ustedes practican la hipocresía y la incoherencia. Muchísimas gracias.